Escucho el silencio y las heridas del aire me dicen que todo se puede lograr. Bueno, cuando estás sumergido en una gira como en la que he estado metido durante estos 2 años, pues no te sobra mucho tiempo, ¿no? Pero a veces llegan proyectos que son potentes, que te tocan por su contenido y no por su forma, y entre ellos estaba este, ¿no? El documental se llama Nuestro Polo Sur y son los primeros discapacitados del mundo que han atravesado el polo sur, geográficamente hablando, a pie, ¿no? Y me pareció muy interesante, no solamente por el hecho en sí, que es bastante potente, sino por eso, por el espíritu de superación de estas personas. Y las heridas del aire me dicen que todo se puede lograr. Escucho el silencio y las heridas del viento susurran al oído que todo se puede caminar. Entonces se me ocurrió esta canción que se llama La fragua del tiempo, que está escrita en primera persona, intentando pues reflejar o ponerse en la piel, que es muy difícil, ¿no? Y intentando describir de una manera onírica lo que debían sentir estos grandes superhéroes. Al falso vacío, ¿cuál es la marca que se diluye ante el gélido espesor? ¿Cuál es la fragua del tiempo